El núcleo de un proyecto de investigación es material de apoyo al aprendizaje del curso en línea Fundamentos de Investigación. ¿En qué se parecen una investigación y un juego de ajedrez? Primera semejanza, el todo y las partes. En ambos hay que estar pendiente de todo el tablero y de todo el proceso, pero al mismo tiempo del momento y de cada una de las fichas y de las actividades y formas de moverse. Segunda semejanza, flexibilidad. En ambos se requiere pensar y actuar con flexibilidad. En el ajedrez, lo mismo que en la investigación, cada juego es diferente y las piezas tienen funciones diversas, aunque la manera de moverlas sea la misma de un juego a otro. La efectividad de cada pieza depende no solo de eso, sino del momento del juego en el que interviene y de las circunstancias que definen dicho momento. Lo mismo pasa con los diferentes componentes que intervienen en la realización de un proyecto de investigación. Tercera semejanza, mantener abiertas las opciones. Tanto en el ajedrez como en la investigación hay opciones, dependiendo de las circunstancias, pero el número de opciones se va reduciendo conforme avanza el juego. Al principio hay muchas, tantas que a veces el jugador se confunde y no sabe qué hacer. Conforme éste va adentrándose en el juego y conoce mejor el territorio y a su oponente, en el caso del investigador su objeto de investigación, las opciones son menores. El juego de ajedrez termina cuando no hay opciones, al menos para uno de los jugadores. En la investigación, poco a poco se va llegando al punto final, consistente en la presentación y posiblemente la defensa de un reporte de investigación. Cuarta semejanza, toma de decisiones y riesgos. Por la disponibilidad de opciones, la investigación y el ajedrez constituyen un ejercicio continuo de toma de decisiones en un ambiente de riesgo e incertidumbre. Un aspecto clave es que en la investigación, al igual que en el ajedrez, las primeras decisiones del juego son las más importantes, porque de ellas dependerán las decisiones que puedan o deban tomarse en momentos sucesivos. Por ello, el tiempo que se invierta al principio para tomar las mejores decisiones será siempre el mejor tiempo. Quinta semejanza, objetivos y reglas definidos. La práctica de la investigación y la práctica del ajedrez tienen un objetivo bien definido: lograr un conocimiento verdadero en el primer caso y ganar el juego derrotando al oponente en el segundo. También en ambos hay ciertos principios y reglas, universales e indiscutidos en el caso del ajedrez, generalmente aceptados y con frecuencia discutidos en el caso de la investigación. Sexta semejanza, el disfrute está garantizado. En ambas estará siempre presente la oportunidad de disfrutar, de sentir que se crece conforme se conoce y se entiende más lo que se está haciendo. La investigación y el ajedrez son asuntos de la emoción, las actitudes y los valores de sus practicantes. La racionalidad del análisis se mezcla con la agilidad de la intuición. La reflexión se combina con la acción. No hay verdadero ajedrecista o verdadero investigador que no sea un apasionado de su práctica. Saber más es ser más. El núcleo de una investigación es el documento en el que se definen el objeto, la pregunta, el objetivo y la respuesta inicial de la investigación. El núcleo da inicio, orienta y mantiene centrado el proyecto desde el principio hasta su terminación. El núcleo es un planteamiento orgánico, en el sentido de que sus cuatro componentes principales son diferentes, pero interactúan e influyen directamente entre sí, de tal modo que lo que uno plantea o los cambios que se le hagan tendrá repercusiones directas en los demás y desde ahí a todo el proyecto. La congruencia interna entre los componentes del núcleo es su rasgo distintivo más importante. El objeto es el asunto sobre el cual el investigador hace preguntas. En principio, cualquier tema que se nos ocurra puede ser objeto de investigación, es decir, admite que se hagan preguntas que puedan dar lugar a un proceso de investigación. Por ejemplo, cualquier fenómeno de la naturaleza, un proceso de cambio social, un problema laboral en un sector social, los medios de comunicación, la tecnología, las relaciones internacionales, etc. Pero claro, ese objeto requerirá de condiciones para poderse convertir en objeto de investigación.
Lo llamamos objeto de la investigación porque las preguntas, los objetivos y las respuestas de la investigación serán acerca de dicho objeto. En la correcta definición del objeto, será necesario delimitarlo en términos de tiempo, espacio y circunstancias particulares. Así, por ejemplo, si escogemos como objeto de investigación los efectos de la contaminación atmosférica en la salud de los niños, delimitarlos significa, en cuanto a la dimensión temporal, decir de cuándo a cuándo trataremos los efectos de la contaminación. ¿Un año? ¿10 años? En cuanto a la dimensión espacial, ¿en niños de una localidad? ¿De varias? ¿Cuáles son estas localidades y por qué? ¿De todo el planeta? Y luego la dimensión circunstancial, por ejemplo, ¿cuál es el rango de edad o del tiempo en el que trataremos? A lo largo de la investigación, el objeto es caracterizado en sus dimensiones de tiempo, espacio y circunstancias específicas. Las decisiones que se tomen sobre el objeto, la manera como se enuncie y las dimensiones que se le atribuyan tendrán un impacto sobre los otros 3 componentes del núcleo, así como en los costos y tiempos del proyecto. La pregunta o preguntas de la investigación, que es el segundo componente del núcleo, son los cuestionamientos que hacemos sobre el objeto. Su cualidad principal es que no pueden ser respondidas de manera inmediata, por ejemplo acudiendo a un diccionario o recordando la respuesta correcta, por lo cual se vuelve necesario hacer algún tipo de investigación. Es decir, por una parte, no cualquier pregunta da origen a una investigación, y por otra, los alcances de la investigación dependerán directamente de la dificultad de la pregunta. Este atributo es fundamental. Si la pregunta es importante por cualquier razón, académica, personal o profesional, entonces lo que sigue de inmediato será entender sus términos y comprender sus alcances lo mejor posible, para poder decidir si es necesario o posible hacer investigación. Y si es necesario o posible, deberá entonces visualizarse el alcance que pudiera tener, por ejemplo en términos de tiempo, costos, personas involucradas, equipos o servicios, etc. Lo que contengan las preguntas de nuestra investigación influirá directamente en la delimitación del objeto, el objetivo y la respuesta del proyecto. Por ejemplo, si la pregunta de la investigación es ¿cuáles son los efectos de la contaminación atmosférica en niños que viven en zonas urbanas densamente pobladas? Esta fórmula nos llevará a revisar la delimitación del objeto, en el cual será necesario puntualizar que el estudio se hará en zonas urbanas densamente pobladas y no en cualquier parte. El o los objetivos es lo que se desea lograr como resultado de realizar una investigación. Usualmente hay 2 tipos. Por un lado, el objetivo inmediato del trabajo, asociado específicamente con la creación de un conocimiento verdadero sobre el objeto de la investigación. Y por otro lado, el para qué del para qué, es decir, el objetivo más amplio, más personal posiblemente, más trascendente, ligado a los intereses, la vocación o los anhelos del investigador. Ambos tipos de objetivos inciden e influyen en el proceso de investigación, aunque de manera diferente. El objetivo de la investigación orienta el proyecto hacia 3 posibles escenarios. 1. Describir algo sobre el objeto de estudio, es decir, dar cuenta de su existencia, sus componentes, estructuras, organización, relaciones internas, etc. El segundo escenario consistiría en explicar, es decir, establecer las causas de un fenómeno, demostrar por qué ocurre algo o cómo ocurre. Y la tercera posibilidad es la predicción, es decir, tratar de anticipar un efecto, fenómeno o consecuencia a partir del estudio de lo que lo causa o lo provoca. Al igual que con los demás componentes, los alcances del objetivo y lo que se involucre en ello deberán de ser congruentes y estar alineados con lo que se planteó en los demás componentes, es decir, en el objeto, las preguntas y las respuestas preliminares. El objetivo en el tema, por ejemplo, podría ser comparar los efectos de la contaminación en niños y adultos mayores. Si eso queremos, entonces habrá que modificar los demás componentes del núcleo para hacerlos congruentes entre sí. La respuesta es el componente del núcleo en el que se propone una solución provisional. Es una respuesta que posiblemente podrá convertirse en una hipótesis formal. Lo importante en todo caso es recordar que desde el momento mismo en que nos hacemos una pregunta, de manera natural comenzamos a pensar en posibles respuestas. Esto significa que en el accionar de la inteligencia, las preguntas son detonadores de posibles respuestas. Lo importante es establecer desde el principio el vínculo entre la o las preguntas y las posibles respuestas.
lo que a su vez ayudará primeramente a decidir si se necesita o no llevar a cabo una investigación. En caso afirmativo, será indispensable mantener este vínculo a través de toda la investigación, de manera que en cualquier cambio que se haga en uno de los componentes implique revisar sus posibles consecuencias o los cambios en la respuesta y en los demás componentes del núcleo. Aprender a hacer investigación implica entonces dos cosas específicas. 1. Entender que la relación entre las preguntas y las respuestas se da desde el primer momento en el que se inicia el proyecto. Y 2. Entender que, al igual que el resto del núcleo y del conjunto de la investigación, conocer implica modificar términos y enriquecer contenidos. Lo que es una respuesta tentativa, una conjetura al principio de la investigación, va convirtiéndose poco a poco en un enunciado más completo y rico en su contenido. Lo mismo sucede con los demás componentes del núcleo. No desaparecen con el avance del proyecto, se perfeccionan, se transforman en su contenido y en las relaciones entre ellos.